Como siempre nos encanta estar aquí en Después de los 30 en su compañía y en compañía de Chiquinquirá Blandón, que hoy por supuesto está con nosotros como todos los martes. Chiquinquirá, dándole la bienvenida con un programa muy especial hoy, porque vamos a hablar de eso que tenemos en el corazón, de eso que tenemos que cultivar y que importa tanto después de los 30 como es la espiritualidad. Cuando nos empezamos a preguntar por ese sentido de la vida, por ese trascender espiritual y por ese darle forma y contenido a todo lo que hemos cosechado durante estos 30 años, porque este programa le habla, por supuesto, a estas personas que estamos pasando esta barrera y todo lo que viene. Entonces, ¿cuál es ese sentido de la vida, Chiquinquirá? Bienvenida. Gracias Tatiana. Mira que ahora se nota mucho en la consulta, en los jóvenes, las personas de 30 años, en fin, ese interés impresionante por la vida espiritual. Es una cosa que hay como un ambiente, una necesidad que todos estamos teniendo de verdad de encontrarle un sentido a la vida, de encontrarle un para qué. Ya como que nos hemos cansado de ver a tantas personas que lucharon por el éxito, por la fama, por el poder, por tener dinero, por una cantidad de cosas, y que después nos damos cuenta que al final eso no era nada. Entonces, cuando empezamos a ver todos esos ejemplos a lo largo de la vida, con tantas historias que tenemos todos los días en el periódico, en la televisión, en todo lado, realmente decimos, bueno, y entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y sobre eso, entonces, ¿para qué estoy yo en esta vida? ¿Qué propósito tiene esto si en realidad no es conseguir fama, ni éxito, ni poder, ni dinero, ni nada de eso? Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que mi vida profesional, para que con mi conformación de un hogar, para que donde yo esté y en cada minuto y en cada segundo haya ese sello de ese sentido que yo tengo sobre mi vida? Qué buena introducción la que nos ha hecho Chiquinquirá al programa de hoy. Así es que todos ustedes, bienvenidos a esto que es Después de los 30. Hay muchas personas que nos pueden estar viendo, no importa si se sienten exitosas o no, pero que dicen, bueno, yo estoy acá, tengo mis hijos, mi familia, los propósitos de la vida, o tengo mi profesión, o estoy luchando por una casa, por lo que necesito, pero que nada de eso lo llena hasta que llega a ese punto donde abre su conciencia, donde abre su camino a la espiritualidad. Háblanos un poco de eso, Chiquinquirá. ¿Qué se siente llegar a un punto donde es necesario abrir el corazón y la conciencia para trascender? Mira, en la experiencia que yo he visto y en mi propia experiencia, muchas veces nosotros estamos esperando los golpes y las grandes situaciones difíciles que nos dan esa oportunidad para que nosotros nos cuestionemos y realmente busquemos el sentido. Pero ahora, lo bonito que hay ahora es que no necesitamos esperar golpes, no necesitamos esperar que a través del dolor nosotros podamos abrirnos a esa experiencia de la trascendencia, sino que desde ya, y no necesitamos llegar a los 30, ni a los 40, ni desde ya, o sea, no importa la edad que tengamos, la espiritualidad ya en este momento es como una necesidad, o sea, como una necesidad, no, es una necesidad vital del ser humano. Antes hablábamos de que las necesidades de los seres humanos primero eran físicas, después eran de seguridad, después eran de estima, de sociabilidad y las últimas que quedaban eran como las de autorrealización, como que era una cosa que era... No era necesaria. Que era mucho más allá, que había que esperar, que era un camino, y ahora la idea es que esa autorrealización, ese deseo, que es lo que implica la espiritualidad, como ese deseo de liberación, de salvación, haga parte de la vida diaria de nosotros, que no sea que la estemos dejando para después, sino desde ya, desde este mismo minuto y hora nosotros podemos ser absolutamente espirituales. Eso que tú dices es muy cierto, porque antes uno veía que eran los abuelos los que buscaban a Dios, los que estaban en las iglesias, mientras que ahora hay una proliferación de lugares y espacios donde la gente busca sanación, donde busca conectarse. Y me encanta es que las religiones no estamos tratando como de juzgar al otro. De hecho, hay personas que tienen tendencias diferentes, las respetan. Dentro de las familias se está viendo muchísimo que cada persona tiene como su orientación, su tendencia, o que tratan de buscar como su sentido y su espiritualidad, pero todos se fundamentan en Dios, y eso es bonito.
¿Qué hace que nosotros busquemos ese sentido a la vida a través de Dios, a través de esa espiritualidad llamada Dios? Mira, lo que pasa es que, Tatiana, la espiritualidad es intrínseca al ser humano. De hecho, un ser humano sano emocionalmente y mentalmente es espiritual por naturaleza, porque vamos a ver que la espiritualidad tiene algunos elementos que las personas creen que la espiritualidad no es solamente sino una práctica en un momento determinado, como de sentarme a orar o de sentarme a meditar o de hacer X o Y o Z ejercicios que se supone me van a llevar a la liberación o a la salvación. Resulta que la espiritualidad es la vida cotidiana, es la condición natural del ser humano. Por ejemplo, una mujer después de los 30 puede decir, bueno, ¿yo cómo puedo ser espiritual? O sea, ¿qué tengo que hacer? Bueno, sí, claro, es muy rico la práctica y estar en una doctrina es fundamental porque es un camino que acompaña. Y el conocimiento que tengamos de la Biblia y de todo eso nos va a ayudar a que nosotros en la vida diaria seamos espirituales desde que abramos el ojo, porque vamos a abrir el ojo dando gracias a Dios por tener esa nueva oportunidad. Somos espirituales cuando abrazamos a nuestro hijo, cuando abrazamos a nuestra mamá, cuando le damos una sonrisa a alguien, cuando saludamos al portero, cuando le cedemos el paso a alguien que está muy afanado en la calle. Todo es espiritualidad, porque la espiritualidad es la virtud, es esa capacidad de contacto con el otro, de amar al otro, de sentir al otro, de ver a ese otro. De amar, eso me encanta. Todo eso está conjugado en el verbo amar. Nosotros, precisamente, Chiquinquirá te estaba diciendo que tenemos una nota al respecto de qué es espiritualidad. Veamos. El fortalecimiento espiritual es un ingrediente clave para restablecer nuestro equilibrio interno y potenciar la integridad. Fortalecimiento espiritual es: perdona a los demás sin divulgar sus errores, aceptar a las personas tal y como son, corregir con amor y no con agresión, respirar antes de actuar, procurar ir más allá de los detalles y complejidades, responder siempre con acciones positivas, defender lo que crees de forma asertiva. Ahí estaba pues eso que tú nos estabas diciendo, complementado con otras cositas, Chiquinquirá. Y sabes que me parece muy particular también que hacer como un llamado de atención, me parece importante porque hay muchas personas, como tú lo decías, desde el despertar, no solamente sentarnos, hacer una oración, rezar el rosario, las personas que les gusta, que lo hacen con todo el fervor, sino que aparte de eso, a partir de ese ritual, comprometerse con los demás, porque nada ganamos nosotros con estar rezando, arrodillados, pidiéndole a Dios, salimos a la calle a juzgar, no perdonamos, no hablamos con la propia familia, odiamos, sentimos rencor, envidia, odio, somos egoístas. Entonces, a partir de ese despertar, de esa conciencia que se crea cuando compartimos, cuando respetamos, como nos decían ahí, es como nosotros nos conectamos espiritualmente. ¿Hay alguna fórmula, algo que tú nos puedas recomendar, aparte de todo eso que nos has dicho, como para que nosotros empecemos un trabajo espiritual? Sí, me encanta esa cosa que me dices, porque fíjate que incluso uno desde su parte profesional, en el caso mío del ejercicio de la psicología, había que ir mucho más allá, siempre trascender lo que la ciencia. Y ahí yo me encontré con una psicología transpersonal y un autor que se llama Roberto Assagioli, que tiene toda una teoría de esta conciencia del ser humano espiritual y cómo hacerla permanente en la vida diaria. Entonces, ¿cuál es el camino? El camino, por ejemplo, que Assagioli, desde el punto de vista de la psicología, y que podría compartirlo porque lo he podido compartir con otras personas y lo he podido vivir, es tener en cuenta que nosotros tenemos un yo consciente, que tenemos una conciencia inferior, que está todo lo que tenemos programado de ADN, traumas, conflictos no resueltos, en fin, pero tenemos una conciencia superior, tenemos una parte suprema que nos dirige, que nos gobierna, a la cual nosotros nos tenemos que entregar, porque cuando nosotros simplemente creemos que somos los actores, entonces lo primero, entonces yo te diría, en el camino de la espiritualidad, es entregarnos y entender que nosotros no somos los actores,
¿sí? Que nosotros estamos guiados, que nosotros tenemos una luz, el que tiene la fortuna de tener a Jesucristo tiene la luz de Jesucristo que lo está acompañando con su palabra y lo está guiando en ese proceso. Entonces, primero, para esa parte espiritual, es importante entregarnos a la conciencia superior, a esa conciencia suprema, a ese Dios que puede estar representado, como te digo, en Jesucristo. Y en esa entrega, entonces, uno de los pasos que hay que hacer, que es fundamental de la entrega, es seguir ese camino con confianza y en el día a día, conscientemente, desde que me levanto, yo tengo que vivir en esa conciencia de Cristo, si ese es mi maestro, ¿sí? Porque no puedo estar la conciencia de Cristo solamente el domingo que voy a misa o solamente cuando estoy haciendo la oración. Debe ser permanentemente. Entonces la conciencia de Cristo, por ejemplo, para seguir este caso, es el amor, ¿sí o no? Entonces, desde que yo me levanto, debo estar consciente que mis actos sean orientados por el amor y no por el miedo, porque el miedo es un obstáculo para la espiritualidad. Debo de estar orientada a que mis actos sean simplemente de entrega sin esperar nada y sin pegarme a nada, porque con eso yo estoy superando el apego, ¿sí? Y me voy a soltar a lo que venga, a lo que venga en la parte del dinero, en todo, soltar, porque vuelvo y repito, el apego es un obstáculo y es un obstáculo para la vida espiritual. De la misma manera, es importante que entonces en la relación con el otro yo no tenga una actitud crítica y de juicio, porque ni Jesús enjuició a nadie para yo venir a enjuiciar a los demás, porque la crítica lo que hace es que esta soy yo y esta es otra persona, entonces yo bajo a esa persona, entonces me da la ilusión de que yo estoy bien, sí. Y al darme la ilusión de que yo estoy bien, entonces yo creo que el problema lo tiene el otro y no lo tengo yo, entonces no me lleva a mí a tomar conciencia de aquellas cosas en las que tengo que cambiar. Y que muchas veces esas cosas que vemos en el otro son proyecciones de nosotros mismos de cosas que no nos gustan. Espérame, Chiquinquirá, vamos a ir a un corte. Me encanta eso que nos dices de fijarnos más en el contenido y no tanto en la forma en que hacemos las cosas, no tanto en las reglas, sino en eso que nos vino a decir Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y Él nunca juzgó, Él siempre se dedicó a amar y a desapegarse de todo. Hay que dejarlo todo sin apegos para continuar. No se muevan porque Chiquinquirá tiene mucho más para decirnos. Nos vamos a un corte a mensajes institucionales y ya regresamos.